pero usted mismo se la responde. Si usted cayera a la cárcel, Dios nos guarde, de una forma injusta, ¿cómo escribiría una carta? Bueno, hablamos de carta como en los tiempos de Pablo, pero hoy en día pues es el WhatsApp, el correo, bueno, todo lo que usted sabe. Pero vamos a trasladarnos solamente a que vamos a escribir una carta, ¿verdad? Entonces, si algún día, bueno, usted en estos momentos, digamos que en estos momentos, usted cae a una cárcel injustamente, ¿qué sería lo primero que usted haría en esa carta? A ver, pensemos todos en un momento. ¿Qué escribiría usted? Ahora pasemos al otro. ¿Qué pasaría si nuestro hermano Pablo estuviera acá, uno de los siervos del Señor o algo, cayera a la cárcel injustamente? ¿Usted qué haría? ¿Qué haríamos como iglesia? ¿Qué haríamos como iglesia? Entonces, no se conteste, solamente quiero que escriba la carta. ¿Ya la está escribiendo? Porque de pronto le puedo preguntar, no, mentiras. Entonces, ¿qué haríamos nosotros como iglesia? Pues hoy queremos entrar al libro de Filipenses, amados hermanos. Es el libro que estamos leyendo en el devocional, y yo les animo en el amor del Señor que estamos llevando una secuencia de lectura guiada por el Espíritu Santo que nos ha entregado a través del siervo del Señor, y estamos leyendo varios libros de la Biblia, y en este tiempo corresponde el libro de Filipenses, que es muy cortico, ¿verdad? Hoy lo estamos terminando, hoy estamos en el capítulo 4. Entonces vamos a entrar a Colosenses, terminamos con Filemón porque es una serie de enseñanzas que son epístolas muy parecidas, y sobre todo la epístola de Filipenses es una epístola muy personal. Porque cuando usted está en un problema o en alguna dificultad, en alguna lucha, como el apóstol Pablo estaba en la cárcel, usted no le puede escribir una carta a todo el mundo, sino es una carta personal. Entonces, por eso el libro de Filipenses es una carta personal que la escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Y es interesante ver que la iglesia en Filipos fue la primera iglesia que el apóstol Pablo, hermanos, fundó en el tiempo que él estuvo en la tierra, en Europa oriental. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor movía a este hombre a predicar el evangelio. Y como dice la palabra del Señor, que Pablo era un instrumento útil para la obra del Señor. Y siendo un hombre tan aguerrido, tan religioso, que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cuántos hemos leído la historia del apóstol Pablo? Muy bien. Si no, pues le animo que la lea, está ahí en el libro de los Hechos. Y es tremendo como este hombre, que era tan celoso, tan religioso, estaba matando cristianos. Y por eso creemos que si Dios salvó al apóstol Pablo, puede salvar a cualquier persona religiosa en estos tiempos. ¿Sí lo cree? Yo sí lo creo. Por más idólatra que sea, por más celoso que sea, Dios puede salvar. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Y era una iglesia muy cercana al apóstol Pablo. Tenían una relación muy estrecha. Porque desde que el apóstol Pablo empezó en sus viajes y estuvo muchas veces en la cárcel, el apóstol Pablo, quiero decirles que estuvo en varias ocasiones en la cárcel, injustamente. Podemos hablar técnicamente así, hablando jurídicamente, pero él estaba en la cárcel a causa de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. O sea que era perseguido y echado a la cárcel. Por ejemplo, hay en los libros de los Hechos, cuando lo colocan a él en la cárcel con Silas, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese pasaje que llega allí precisamente y lo colocan en la cárcel, y dice que en el calabozo de bien, ¿qué? Adentro. Y estaba muy bien, con las cadenas en el cepo. Y lo hermoso del apóstol Pablo, que nos ministra mucho, es que él allí estaba adorando al Señor. Y dice que cuando lo pusieron allá en el fondo, en lo más horrible de los calabozos, y usted sabe que las prisiones en Roma no eran cualquier cosa. Si usted lee la historia, era lo más degradante que había. Entonces, cuando él lo colocaron en el calabozo de más adentro,
él se puso a adorar al Señor con Silas. Él se puso a alabar a Dios a medianoche y dice que los presos los oían. Déjeme decirle que cuando usted pasa por un problema, una lucha, una dificultad, usted no es el único. Hay miles de personas que también están en muchas cárceles, en muchas dificultades, que como usted han sido atrapados, han sido encarcelados, y Dios permite que usted y yo pasemos por una circunstancia, pasemos por una cárcel de esas, para que cuando estemos en el calabozo de más adentro podamos levantar adoración al Señor, y mucha gente va a oír y van a decir: este hombre está pasando por una dificultad, está en la misma condición mía, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted ha aprendido a entender que las cadenas, que los barrotes de hierro no pueden apresar la palabra de Dios que hay en su vida. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por dificultades, amén, y tenemos que pasar por pruebas y luchas. Entonces, cuando el apóstol Pablo cae allí en Roma, en la cárcel, por predicar la palabra, en la época del emperador Nerón, o sea, no era cualquier época. Si usted lee, el emperador Nerón fue uno de los emperadores en Roma, del imperio romano, más malos de la historia. Entonces, tremendo que Pablo era romano, hermanos, también por nacimiento, y él apeló al César cuando llegó allá a Roma, cuando estaba allí. Pero lo increíble que a mí me ministra es que en los años que él estuvo allí en Roma preso, hermanos, predicaba al uno al otro, al uno al otro. Recuerde que en la enseñanza pastoral nos dijeron que Pablo lo tenían con un soldado cada día, cada 24 horas le tenían un soldado ahí con él, ¿cierto? Qué preso tan peligroso, ¿no? Porque déjeme decirle que usted, con el poder de Dios, es la persona más peligrosa en la tierra, porque el diablo es derrotado en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo, hermanos queridos, ¿cuánto tiempo usted y yo hemos perdido los problemas? Dígame, ¿cuánto hemos perdido? Hemos perdido mucho tiempo en los problemas que hemos tenido tan duros. ¿Cuántos han tenido problemas por ejemplo, de salud fuertes? Problemas económicos, pero bien fuertes, bien cosas que usted dice: de esta no salgo. ¿Cuántos hemos pasado? Y hermanos queridos, uno sabe la palabra porque nos han enseñado la palabra, pero lastimosamente nuestra emotividad, nuestra parte emotiva, muchas veces la dejamos desviar y nos desenfocamos. Y hoy, a través de esta carta, quiero decirles algo muy importante: que el apóstol Pablo, estando allí en Roma con un soldado diario, hermanos, él les predicaba al pretorio. O sea, en otras palabras, él no perdía el tiempo. Y yo quiero decirles algo profético a usted en esta mañana, a todos los que estamos pasando pruebas, luchas, dificultades. Hablemosle a alguien de Cristo, y cuando tú le hablas a alguien de Cristo, las cadenas se rompen. Cuando tú comienzas a alabar y adorar al Señor. Pero hermana, no veo, hermano, no veo. Ayer hablaba con alguien y me decía: no, es que el evangelio no me dio resultados. Entonces, como no me dio resultados, entonces he vuelto atrás, he hecho esto. Y yo decía, bueno, no dije nada, pero eso me puso a pensar, no para criticar, no para eso, pero a veces nuestra mentalidad es mercantilista y pensamos que si no me da resultados el evangelio, entonces otra cosa me tendrá que dar resultados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender que en medio de lo que Pablo estaba viviendo en la cárcel en Roma, que si usted estudia esas cárceles, hermanas, era lo peor que había? No eran cárceles como vemos en muchas partes ahora en Europa o en algún lugar, pero déjeme decirle, cárcel es cárcel. Por más bonita que sea, por más que una persona que tenga casa por cárcel es cárcel. O sea, que le está limitando la libertad, es a eso. Pero déjeme decirle que cuando el apóstol Pablo estaba allí en Roma preso, había una iglesia en Filipos, hermanos, que lo amaba tiernamente y estaba pendiente de él. Y estaban tan afanados, estaban tan así
porque no es para menos que usted diga, bueno, cuando colocan a un siervo del Señor en una prueba, en una lucha, cuando pasa por una prueba, cuando por ejemplo pasan por un accidente, yo creo que todos nos sentimos y de una vez a las rodillas, ¿verdad que sí? Pues la iglesia hizo eso, pero hizo algo más. Comenzaron entre todos y recibieron una ofrenda para llevársela al apóstol Pablo allí hasta Roma, ¿verdad? Hoy usted la puede mandar por cualquier medio, ¿verdad? De la parte financiera, pero en esa época tocaba todo personal. Entonces imagínense, de Filipos, ¿verdad? Desde Macedonia, desde todos esos lugares allí en Europa Oriental, mandar a Epafrodito hasta Roma era un viaje bien largo. O sea que Epafrodito tenía que dejar su familia, tenía que dejar su casa, tenía que dejar su trabajo, y lo hizo por amor. Entonces cuando llega el apóstol Epafrodito, llega a ver al apóstol, él se imaginaría, y como usted y yo se imaginaría, que el apóstol estaría pues vuelto nada. Cuando usted está pasando por un problema, ¿cómo se pone y cómo me pongo yo? Afligido, triste, desanimado, preocupado. Y yo me imagino que la iglesia dijeron: Epafrodito, vaya. Como cuando usted le dice: vaya, mi hijo, vaya, mire a su hermano, vaya, mire. Porque sí, pero ¿qué cuando alguien de la iglesia, un siervo de Dios, un hermano nuestro en Cristo, está pasando por una dificultad, por una lucha, por una cárcel? Entonces mandaron a Epafrodito, y cuando Epafrodito llega, lo que se da a entender es que el apóstol Pablo no estaba triste, no estaba amargado, no estaba iracundo, no estaba diciendo: porque Dios me abandonó, porque yo tengo que pasar por estas, porque usted y yo somos así. O sea, cuando yo estoy hablando de este tema, no es que le estoy diciendo a usted, sino porque todos hemos pasado por ese momento. Sino que el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, que él estaba allí, que no se preocuparan por él. Por ejemplo, dice en el versículo 14 en adelante, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Porque, hermanos, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, cuando Epafrodito llega y se encuentra con el apóstol Pablo, lo encuentra predicando, lo encuentra gozoso, lo encuentra alegre, y Epafrodito es ministrado de una manera sobrenatural. Y Epafrodito se queda un tiempo en Roma ahí para ayudar a Pablo, y se enferma de muerte. Y entonces comienza el apóstol Pablo a orar por Epafrodito y le dice: Señor, no me añades tristezas, porque no quiero que la muerte. Y el Señor escuchó a Pablo, y Epafrodito, el Señor lo sanó. ¿Y sabe por qué lo sanó el Señor? Porque Pablo escribió una carta que mandó con Epafrodito a la iglesia. Mire lo lindo que es uno responder al amor en los hermanos. El propósito del libro de Filipenses es la unidad de la iglesia y el servicio de los hermanos los unos con los otros. O sea, enfoquémonos en el libro de Filipenses, en este tiempo tan salvaje que estamos pasando, en tiempos en que el individualismo prima. Pero, hermanos queridos, como el Señor sana a Epafrodito, y Pablo aprovecha y comienza a escribir una carta. Y esa carta tiene dos características. Hay una característica que es de agradecimiento, y la otra característica es mostrar el amor a sus hermanos. O sea, en otras palabras, Pablo estaba respondiendo al amor que la iglesia en Filipos tenía con él. Pero es algo importante que habían otras dos iglesias en otro tiempo que él estuvo en la cárcel, que también quisieron enviarle una ofrenda al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no se la recibió. Por ejemplo, los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto también en una ocasión hicieron una ofrenda entre todos y se la fueron a enviar, y él dijo: no la voy a recibir. ¿Por qué razón? Y uno pone a leer la palabra del Señor, y la iglesia en Corinto criticaba mucho a Pablo. No creían en el apostolado de Pablo. O sea, decían: ¿apóstol? ¿Apóstol de qué? Usted no es ningún apóstol. Y lo menospreciaban y lo ponían por el piso.
Pero yo quiero decirle algo a usted: nosotros no nos podemos enfocar en la calificación de los demás. Sí tenemos que orar a Dios cuando hablan de nosotros, decirle a Dios: Dios, ¿me cambias en esta área que están hablando de mí? Pero no quedarse encarnado ahí, porque lo que el diablo quiere es acabarlo a usted, acabarlo y destruirlo a través de comentarios, miremos de los comentarios que están diciéndole al Señor: ¿qué hay de cierto en esto en mi vida? Cámbiame, transfórmame. Pero hermano, la iglesia en Corinto era una iglesia que luchaba mucho en contra del verdadero apostolado de este varón de Dios. Entonces les dijo: no, yo trabajo con mis manos, Dios me bendice, entonces tranquilos, no me manden la ofrenda. Pero también la iglesia tesalónica, ellos recibieron la palabra cuando el apóstol Pablo les dice que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. Y entonces cuando él les habla de la venida de Cristo, la mayoría de la iglesia, hermanos, no volvió a trabajar. Imagínense. Si eso fue por allá más o menos en el 60 en adelante después de Cristo, y estamos en el 2021, pensemos por un momento. Entonces Pablo les dijo: no, ¿cómo así que el Señor va a venir y entonces ustedes no van a trabajar? Pues el que no trabaje, pues que no coma. Entonces hay que ver los contextos, ¿verdad? Y entonces por eso tampoco les recibió la ofrenda a ellos, porque sería de mal testimonio el diciéndoles que sí, que bueno, hay que hacer esto, y él lo iba a hacer. Entonces es importante que le pidamos al Espíritu Santo, como en esta iglesia de Filipos había una entrañable relación entre la iglesia y el siervo del Señor. Y mire cómo él comienza a escribir, y quiero que usted note el amor tan profundo que Dios tiene acá. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿en qué? En Filipos, con los obispos y ¿qué? Y diáconos. Entonces aquí vemos cómo Pablo vuelve y reafirma su posición en Cristo. Él es siervo, en otras palabras es esclavo de Cristo. Pero no solamente él, sino también Timoteo. Busque por favor ahí en la Biblia y coloquemos ahí en Filipenses capítulo 1 en la pantalla, por favor, si es tan amable. Filipenses capítulo 1. Entonces dice la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, él está saludando. La palabra obispo en nuestro contexto latino es totalmente diferente a lo que habla la palabra. La palabra obispo está también delegada a la palabra anciano, y en nuestros tiempos pastor o siervo. Entonces está hablando a ellos y también a los diáconos, o sea, a las personas que sirven en la iglesia. O sea que él comienza a saludar, amén, a saludar. Es importante esto, que el Señor habla en esta palabra. Y luego comienza, y mire, quiero que nos centremos en la vida de oración de Pablo hacia la iglesia. ¿Cómo oraba Pablo hacia la iglesia? Y es la pregunta que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cómo oramos por la iglesia? ¿Cómo oramos por el siervo del Señor? ¿Cómo es nuestra oración de nosotros como siervos hacia ustedes? Y mire lo que dice acá en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y Dios hoy quiere sanar la relación en las iglesias, en la iglesia del Señor. No somos la única iglesia, somos el cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Y el Señor lo primero que nos quiere hablar a nosotros, los líderes, el pastorado, pero también a ustedes, amados: cómo usted encabeza su oración cuando usted ora por otros. Siempre estamos orando por nuestra familia, y eso es vital y usted no puede dejarlo de hacer. Pero aquí el apóstol Pablo comienza a orar por la iglesia en Filipos, y lo primero que hace es: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, mis hermanos. Esto es algo que debe llenar nuestro corazón.
para no dejar que nada dañe la comunión entre nosotros. Por eso la palabra del Señor más adelante dice: nada hagáis por contienda. ¿Qué es lo que daña las relaciones? ¿Qué es lo que daña la unidad en la iglesia? Si el propósito de este libro es la unidad de la iglesia, Pablo quería afirmar cómo recuperar, cómo estar todos. Imagínense que en el capítulo 4, si usted lee ahí, porque el Filipenses es muy cortico, y por ejemplo en el capítulo 4 dice: así que hermanos míos amados, deseados, y en el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces imagínense que la hermana Evodia y la hermana Síntique son nombres tan particulares, no se queje de su nombre. Entonces imagínense que estas dos hermanas vivían peleando todo el tiempo en la iglesia. Y un día que se pare aquí el pastor y de pronto diga: la hermana Síntique y la hermana Evodia, hermanitas, por favor pónganse de acuerdo, no sigan peleando. Si eso lo hiciéramos hoy en día, aquí hay dos puertas. La hermana Evodia sale por la Boyacá y la hermana Síntique por la 71. Y como pasó un día, una hermana Evodia llegó por la Boyacá y una hermana Síntique entró por la 71. Y al final del culto, cuando estábamos saludando a la gente, yo creo que la hermana Elba se acuerda, la hermana Evodia y la hermana Síntique, tan pronto yo: ay, mire que también hoy llegó una hermana, camine, se la presento. Y cuando llegó a la hermana Evodia para que se encuentre con la hermana Síntique, pues venían de otra iglesia y las dos se encontraron acá. Pues haga de cuenta cuando usted pone dos imanes que repelan, pues la una salió por un lado y la otra salió por el otro lado. Pero qué lindo es entender que el apóstol Pablo tenía el amor de Dios tan claro en su vida, que aún podía hablar de los problemas en la iglesia y la iglesia, al contrario, cambiaba. Y a eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros estamos en la iglesia del Señor porque la iglesia es de Cristo. La iglesia la compró el Señor Jesucristo a precio de sangre. Y por eso al comienzo le dije: ¿puede mirar a un hermano suyo? Porque ahora, como no puede ni hablar ni puede hacer nada, pero los ojos los tenemos bien, ¿verdad? Y usted puede voltear a mirar a algún hermano y al menos saludar con los ojos, como en los dibujos animados que los carritos saludan con los ojos, ¿verdad? Entonces es importante entender que el apóstol, lo primero en la oración que vamos a hacer los unos por los otros, dice: doy gracias a mi Dios. Levante su mano izquierda. ¿Cómo debe ser su oración por sus hermanos en Cristo? A los de Corinto, ¿sabe cómo les decía? Doblo mis rodillas por ustedes en mis oraciones. Él no estaba cargado porque no querían a él como apóstol. El problema de usted y de mí es que nos cargamos tan terriblemente. Y hermanos, es increíble que cuando somos cristianos, antes nos volvemos a veces demasiado sensibles ante las ofensas. ¿Cuántos lo reconocemos hoy? Yo lo reconozco. Y uno dice: ¿qué tal? Usted en la empresa, mire, el jefe le puede decir hasta micos. Y usted: sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí claro, sí señor, como usted diga, señor. Pero si el líder le dice: hermano, necesitamos ir a la plaza, no. O se queda callado, no dice nada. Y todo nos molesta. ¿Si somos así o no? Pero el apóstol Pablo quería hablar de la unidad en la iglesia, y lo primero que le dice a la iglesia: cómo orar por sus hermanos. ¿Cuántos toman esta palabra en esta mañana? Yo tomo esta palabra. Y hemos propuesto nuestro corazón con el siervo del Señor: Señor, batallar para que en nuestros corazones no dejemos anidar ninguna ofensa, que no hagamos nada por contienda, pero tampoco por vanagloria. Dice la palabra de Dios: antes bien, con humildad. ¿Qué tenemos que pedirle al Espíritu Santo para orar los unos por los otros? Un espíritu de gratitud.
Porque la palabra del Señor dice que el que es desagradecido, el mal nunca se va a apartar de la casa. Y el enemigo mete la ponzoña. Su hermano, su familiar le colabora, le ayuda, le bendice. Hablaba con alguien y me decía: mi hermano quedó mal económicamente, lo llevé a mi casa, le dejé una habitación, lo atendía bien, le daba su desayuno, su almuerzo, su comida, le lavaba la ropa, se la planchaba. Y él llegaba tarde, llegaba a gritar, a poner el televisor a todo volumen. Y entonces ella tuvo que decirle un día: hermano, por favor, yo tengo que madrugar. Eso es problema suyo. ¿Y cuánto sufrió? Hasta que un día pues dijo: no, lo siento, hermano, ya no puedo más. Más bien le colaboramos para que usted viva aparte. No, eso evangélica, no sé qué. Y si mejor dicho, la puso por el piso. ¿Usted se duele? Claro, claro que nos dolemos. Porque no, mire, si yo le digo a este púlpito, lo regaño y cojo con una piedra y le pego, pues se daña. Pero el púlpito va a decir algo. No. Pero si yo usted coge a alguna persona y lo grita y con una piedra lo acaba, no se va a dejar. Pero le va a hacer daño y va a responder, obvio. Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta mañana es que no nos dejemos amarrar por las indiferencias que existen en los seres humanos. Porque si usted quiere ver la gloria de Dios y quiere ver la unidad en su casa y queremos ver la unidad en Colombia por lo que está sucediendo, todo empieza en el corazón del hombre. Todo empieza en nosotros. Todo empieza aquí en el corazón. Por eso es importante orar por su corazón. Y el apóstol escribió y dijo: doy gracias a mi Dios siempre. Siempre. No, yo doy gracias a Dios cuando mi pastor o mi pastora o mi hermano o mi hermana o mi cuñada se porta bien conmigo. Pero cuando viene el raspe, no. El apóstol dijo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que usted se acuerde de ese hermano, de esa hermana, con amor o sin amor, comience a batallar en su corazón hasta que salga la gratitud en su alma por él. Porque déjeme decirle que a través del problema que usted tiene con esa persona, Dios lo va a santificar a usted primero. En segundo, lo va a entrenar. Y en tercer lugar, lo va a empoderar. Porque si usted vence este problema acá, usted va a poder vencer los demás. Pero si usted no vence este problema acá, a donde tú vayas a correr, a donde no va el buey que no tengamos que trillar, en todo lado nos vamos a encontrar con esa persona. Y hasta que yo no aprenda a perdonar, hasta que yo no aprenda a pensar: mire, esta persona me dice esto, pero ¿por qué me lo dice? No, es que me la tiene dedicada, es que no sé qué. No, amados, es porque Dios está. Entonces sí, ahora todo Dios es trabajando en mí. Mire, amados, tomemos la palabra en esta mañana, porque si el Espíritu Santo está hablando aquí a través de Filipos, está hablando personal, que si nosotros vamos a comenzar a trabajar en la intercesión, lo primero que tenemos que hacer es aprender a darle gracias a Dios por mi hermana, por mi hermano, por mi hermana. Pero no solamente, sí, gracias por todos los hermanos, amén. Bueno, Dios no la escucha, amén, sí. Porque podemos decir: Señor, gracias por todos los hermanos del Centro de Fe y Esperanza, amén. Y Dios no la escucha. Pero Dios quiere que seamos gente que oramos personalmente. Dios le va a poner a usted gente en su mente para orar, amén. Va a ponerlos a orar por el pastor, va a ponerlos a orar por los hermanos de alabanza, va a ponerlos a orar por todos los hermanos. Por ejemplo, los pone a orar por los hermanos que sirven. Dice: saludo a los diáconos. Usted puede orar por los diáconos, por las personas que sirven, puede orar por los pastores. Pero ¿cómo es la forma de orar usted? Doy gracias a Dios siempre.
Entonces, para comenzar con la oración, para la unidad de la iglesia, número 1 es aprender a dar gracias por nuestros hermanos, por más difíciles que sean. Si usted ve cómo oraba Pablo por la iglesia de Corinto, déjeme decirle que él dice que él no dejaba de orar hasta que Cristo fuese formado en ellos. O sea, en otras palabras, oraba con dolores de parto. O sea, entre hermanos, esta era la iglesia que él la iba más en la parte ministerial, pero con la iglesia de Corinto decía: no voy a dejar de orar por ustedes hasta que Cristo sea formado. Y comenzaba a orar por esa iglesia de Corinto, que era la más desordenada, que no hacían caso, que mejor dicho era la locura. Pobre pastor en esa iglesia, pero el Señor colocaba esa unción de gloria en oración, y eso es lo que Dios quiere. Para que haya sanidad en la iglesia, tenemos que aprender a orar por los que nos quieren, pero también por los que no nos quieren. ¿Lo vamos a hacer? Amén. ¿Y cuál es la segunda cosa? Dice: siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué? Con ira. Señor, trátalo. Señor, agárralo de las mechas. Sí, Señor. No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué? Con gozo. Por eso el tema central del libro de Filipenses es el gozo de Dios. ¿Y cómo usted puede tener gozo en una cárcel cuando la cárcel, hermano, oprime? La cárcel trae destrucción, tristeza, pero eso va en usted y va en mí cuando nos enfocamos en Cristo. Hermanos, asidos a la palabra, como dice ahí mismo en el libro de Filipenses, asidos, agarrados de la palabra, porque lo único que nos sostiene a nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia. Amados hermanos, y este apóstol oraba siempre dando gracias, y luego con gozo. Si usted se acuerda en la oración de alguien, esto va a ser como ¿cómo se dice, hermanos? Estos 2 versículos nos van a ayudar en la oración a todos, cuando estemos orando los unos por los otros. Si yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones, ¿cómo me estoy acordando de usted? ¿Qué pasó? O sea, y los dos, si yo siento gozo en orar por ustedes, ¿sí me hago entender? O sea, que eso va a ser como un reloj, podemos decir, ¿sí? ¿Cómo diríamos? Como una alarma, como un termómetro, que nos va a ayudar a medir cómo está mi corazón. ¿Para qué? Entonces yo no vuelvo a orar por nadie. No, hermano, a ver, vamos en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a madurar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a madurar en esto? Si es un hermano como los hermanos de Corinto, dice: hasta que Cristo sea formado en ellos, ¿verdad? Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en ellos. Entonces, los 2 implementos de la oración para la unidad de la iglesia. Número 1, doy gracias ¿a quién? A Dios. Siempre que me acuerdo ¿qué? De vosotros. Y la segunda, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ¿qué? Vosotros. Y la tercera, en el versículo 9. Mire lo que dice. ¿Qué pedía él? ¿Cómo oraba? ¿Cómo estaba el corazón de él? 2. Y número 3, ¿qué contenía la oración? Mire lo que él pedía. Versículo 9. Y esto pido en oración. ¿Subrayaron el versículo que les dije primero? El versículo 3, por favor, lo subrayen, si son tan amables. Subrayemos el versículo 4 y subrayemos el versículo 9. Él tenía, la oración de él componía, a veces uno dice: pero ¿cómo oro? ¿Qué oro? ¿Cuántos nos hemos preguntado así? Pero mire bíblicamente cómo lo podemos hacer. Primero, dando gracias a Dios. Segundo, rogando con gozo. Y él estaba claro. Hermanos, cuando usted va a orar por algo, por alguien, tome el versículo 6. Usted está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Esa debe ser nuestra oración. Una oración constante, una oración, hermanos, que penetra, una oración. Yo no voy a orar a la topa tolondra, sino voy segura que lo que Dios empezó a hacer en mi hermana. ¿Me recuerdas tu nombre? Diomelis. ¿En qué sector estás? ¿Dónde vives? Aquí, con la pastora Betty. Muy bien. Diomelis. Entonces, cada vez yo voy a creer al Señor que lo que Dios empezó en Diomelis, Dios lo va a perfeccionar. Y cuando usted va con esa seguridad en la oración, no vamos a perder el tiempo en la oración, sea por un hijo, por una hija, por el esposo, por la persona que usted está orando. Vaya con esta seguridad y tú le dices en la oración, tome las promesas de la palabra. Señor, lo que tú empezaste en mi hermano, tú lo vas a perfeccionar hasta el día en que tú vengas. No depende de mi oración, depende de lo que la obra del Espíritu Santo ha hecho en mi hermano, en mi hermana, en mi familiar. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por nuestro hermano. Vamos a rogar de verdad con gozo, pero para orar con gozo tenemos que quitar toda esa basura que tenemos que nos está impidiendo. Pero vamos a orar con certeza que lo que Dios empezó en mi hermana, y hermanos, yo creo firmemente y lo creo por la palabra, que esta iglesia, hermano, fue renovada y transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Cuántos están recibiendo para su vida de oración? Yo estoy recibiendo aquí porque cada día le pregunto al Señor, ¿cómo oro hoy? ¿Cómo quieres que oremos hoy? Ayer fue un día grande de victoria y estuvimos orando, pero orábamos esta madrugada con mi esposo diciéndole al Señor, ¿qué quieres hoy, Espíritu Santo? Llévanos a orar, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y viendo las noticias de todos los pastores que piden oración, que están pidiendo oración por Israel, pastores que ya están allá y que los misiles llegaron a las casas de los pastores y destruyeron. Y ayer levantamos oración en la noche cuando mandaron esta petición y le decíamos, Señor, y aunque la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel va a ser perseguido porque ellos rechazaron al Señor, porque ellos no quieren al Señor, pero también nos dicen, oren por la paz de Jerusalén. Y eso es lo que el Señor, ¿por qué Israel es tan importante para el pueblo de Dios? Porque el Señor Jesucristo, amén, nació allá, murió allá, amén, y Él nos dice en su palabra que oremos por ellos. Y por eso es que nosotros oramos, porque el Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra, porque si no estaríamos como los demás, ¿verdad? Es tan tremendo porque cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cómo orar, Dios nos va a guiar. Y yo sé firmemente que a través de esta oración que vamos a tener por la unidad de la iglesia, y también, hermanos, mire lo que dice, quedamos en el versículo 9, ¿verdad? ¿Qué pedía Pablo en la oración? Y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué? Abunde, aunque más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de Dios es lo más importante en las vidas y es lo que nosotros tenemos que orar, que el amor de Dios sobreabunde en la gente, que abunde más y más, porque el amor echa fuera el temor. El amor de Dios todo lo soporta, el amor de Dios todo lo espera. El amor de Dios es, hermanos, por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el autor del libro de Juan, cuando fue a escribir este versículo, la palabra más acercada que acertó para hablar del amor de Dios, no encontró una más que diga, porque de tal manera. O sea, no hay amor más grande que el amor de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo pide en la oración. Pidámosle eso a usted, por ese hijo rebelde, por esa hija rebelde, por ese esposo que está mal, por esa persona que lo tiene a usted ahorcado, por lo que está pasando en nuestro país. Hermanos, los jóvenes no son nuestros enemigos. Tenemos que orar que el amor de Dios les abunde. Y como estaba la pastora Idalia de Cali predicando allí en medio de las marchas,
Y ellos estaban allí. Entonces se acerca una de las personas, uno de los jóvenes que dirige, y a ver qué ellos estaban haciendo, y venía con su arma y estaban allí orando. Y cuando ellos le dijeron: estamos orando. Y cuando la pastora le dice: venga, hijito, voy a orar por ti. Y el muchacho quedó allí y comenzó a llorar. Y le dijo: necesito que ore por mí. Hay tanto odio en mi corazón porque mataron a mi hermano. Y ella me decía: pastora, nos decía a todos, decía que tenemos que orar. Y lo más triste, pastora, lo más triste es que muchos jóvenes que estaban ahí, yo los conozco, son hijos de muchos cristianos. Eso nos tenemos y eso nos debe partir el corazón. No comience a señalar a nadie. Y la hija, el hijo de la hermana, y el hijo del pastor, y la hija del... Ay, hermano, por favor, más bien hagamos lo que dice la Biblia. Y ella dijo: ¿sabe qué oré? Le puse las manos en la cabecita y en el corazón. Y usted sabe que ellos son bien violentos, ¿verdad? Y la hermana es así bajita como yo, y el muchacho así. Entonces ahí mandó la foto y está ella así, así. Y el muchacho así, hermano. El muchacho así. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dios. Y me decía: oremos. Y desde ese día no ha parado de estar en las calles. Y allá está metida, orando por los jóvenes, y Dios la ha guardado. Amén. Entonces, hermanos queridos, el Señor dice acá: en esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras palabras, que lo que Dios está hablando a tu vida, en el amor de Dios, o sea, la palabra en tu vida, se vuelva en tu conocimiento y en tu ciencia. Quiere decir que entres a practicar el amor de Dios, que empieces a practicar la palabra del Señor, a vivir la palabra. Y cuando el pueblo de Dios comencemos a quitarnos todas estas arandelas, todas estas cosas en nuestros corazones, el mundo va a ver, y dice: y los conocerán por el amor de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Por eso, hermanos, la Biblia dice: si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová. Amados, para llegar a esto, yo les animo en el nombre del Señor a entrar en esa relación estrecha con Dios. No es algo religioso, es algo de vivencia. La Biblia dice: la repetirás a tus hijos al levantarlos, al acostarlos y al ir por el camino. Y los padres hemos tomado este versículo literalmente, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, papás y mamás. Hay que hacerlo. Pero antes, ¿qué dice? Si oyeres hoy, el oído abierto, hoy, domingo 16 de mayo, oír atentamente la voz de Jehová y la pusieres sobre tu corazón. Entonces, cuando mi hijo, mi hija, mi esposo, ustedes van a ver mi corazón, no es una repetición de la repetidera. Porque esto se puede volver en que usted un domingo viene y escucha un sermón y chao. Y eso se puede volver en nosotros, que preparamos un sermón y chao, y no pasa nada. Y pasan los días, y pasan los años, y pasan los tiempos. Pero el Señor dice: si oyes hoy relación, hoy es diferente a ayer, mañana va a ser diferente a hoy. Por eso la Biblia dice: nuevas son cada mañana. Atrévase a pedirle lo nuevo de Dios para su vida hoy, basados, asidos, como dice más adelante en Filipenses, asidos de la palabra. Tú tienes que tener una palabra para hoy, y cuando tú la escuchas, cuando tú la oyes y la pones en el corazón, tus hijos no van a ver tu boca, tus hijos van a ver tu corazón, la iglesia va a ver tu corazón, la gente va a ver tu corazón, porque ya no habrá hipocresía, no habrá nada, sino que aún cosas que uno tiene, el mismo Espíritu a través de ustedes, a través primero de la palabra, nos va a decir: cambia en esto. Por eso dice:
En mi oración pido que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pase su discernimiento, pase todo su conocimiento a través del amor de Dios. Hoy vemos nuestros jóvenes en todas las congregaciones en el mundo entero. Alaban al Señor, sienten su presencia. Pero la palabra está lejos. El secularismo, todo lo que está pasando está impregnado en su vida. Hermanos queridos, estoy orando para que todos nuestros jóvenes se vuelvan unos influenciadores de la palabra. Así como Dios tomó a este joven Tatán y lo sacó de las drogas, estando en una sobredosis, cuando se estaba muriendo, Dios le habló, Dios lo libertó, y ahora es un influenciador que está predicando la palabra. Que Dios lo llevó a hablar con el presidente y tuvo que sacar a alguien de la mazmorra. Pero aquí hay jóvenes, aquí hay señoritas que han escuchado la palabra desde el vientre. Joven, señorita, escucha la palabra de Dios, y cuando esa palabra esté en tu corazón, Dios va a traer transformación al país. Dios va a traer transformación en las vidas y en las almas. Ahí les dejo esa composición que está en la palabra, la oración que hizo Pablo por la iglesia. El propósito, la unidad de la iglesia, y también el servicio de los unos con los otros. Cuando el amor de Dios crece en usted, usted va a poder servirle a sus hermanos, va a poder servirle a la gente. Y como le pasó al mismo Señor Jesús. Mire, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, los bendijo, los ayudó, los sanó, les dio confianza. Al apóstol Pedro lo sacó de la crisis. Él estaba en bancarrota cuando el Señor Jesús llegó, y el Señor lo sacó de allá, lo hizo pescador de hombres, le ayudó en su vida. Era un hombre ambivalente, era un hombre inestable, era un hombre que un día quería matar por el Señor y otro día estaba escondido. Era como usted y como yo, pero el Señor se forjó en formarlo, en ayudarlo, en decirle: Pedro, ya no eres Simón, ya no eres ese hombre ahí que un día sí, otro día no. Ahora serás Pedro, piedra pequeña para edificar. Déjate transformar por el Espíritu Santo. El ministerio, todo eso puede esperar. Pablo tuvo que esperar 12 años internado en el desierto, hasta que ese temperamento impetuoso de que mataba al que estaba en contra de la ley, él tuvo que ser transformado. Y cuando ya fue transformado, hermanos, él llegó y fue transformado y enseñado por los discípulos. Hermanos queridos, déjese formar por el Espíritu Santo. Entreguémosle al Señor nuestra vida, y que esta palabra que cada domingo el Señor nos dé abunde en usted y en mí, y crezcamos en el conocimiento de Dios. Y de verdad la gente vea, no vea todo lo que yo le digo, la repetición de día y de noche, sino que la gente vea lo que hay en tu corazón. Y cuando la gente ve lo que hay en tu corazón, la gente se va a convertir al Señor. Van a decir: este hombre es diferente, esta mujer es diferente, esta mujer no está en contiendas, no es pendenciero, es irreprensible, como dice ahí en Filipenses. Este hombre, aunque esté en problemas, aunque esté con un ojo llorando, pero hermanos, está gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y él pudo decir: asidos a la palabra, él pudo decir: prosigo a la meta. La cárcel te ha estancado, las cosas que están pasando te han estancado. Y el Pablo llega y dice: estoy asido a la palabra, prosigo a la meta, una sola cosa hago. Y estaba en la cárcel, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estaba en la cárcel. Hermanos queridos, hoy es un día de liberación, hoy es un día de sanidad. Esa cárcel te ha estancado. Ora esta palabra, óralo por tu hijo, óralo por tu hijo, hermana. Orémoslo, y lo verá que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y tome la palabra, tome tantos versículos, subrayelos,
Subráyelos, se los voy a decir rápidamente. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía en dónde estaba. Él decía también: hermanos queridos, completad mi gozo, sintiendo los mismos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Escuchemos lo que Dios está haciendo en este lugar. Escuchemos lo que el pastor Gerardo nos está indicando. Seamos personas de un mismo ánimo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Hermanos, el egoísmo nos está dañando. Tenemos que salir adelante, sino que cada cual también por lo de los otros. Ayudémonos los unos a los otros, bendigámonos los unos a los otros. Y dice la palabra del Señor, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando usted era católico, hermano, entraba por las iglesias de rodillas hasta el altar. Usted entraba a la confesión de rodillas. Usted hacía hasta allá en la montaña, subía descalzo y de rodillas. Hoy el Señor nos dice que Él murió en la cruz para que toda rodilla se doble. Tenemos que doblar las rodillas ante el Señor. Y cuando usted clame y haga esta oración, hagámosla de rodillas, hagámosla de rodillas. Dice: es para que en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y hay muchos más versículos. Yo se los mando por el WhatsApp en el devocional para que usted los tome. Y también dice que el propósito es el servicio los unos con los otros. Mire lo que dice, hermanos queridos. Mire, todo esto le va a ayudar. Por ejemplo, Filipenses 4:8 en adelante le va a ayudar mucho con los ataques en la mente, contra su familia, contra todos. Comienza a pensar lo mejor de esa persona. Y usted dice: ¿pero qué? Pero es que esa persona, hermano, hágalo, lo que dice la Biblia. Y el Señor va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes, porque la palabra de Dios es la que trae liberación. Envió su palabra y nos libró de la ruina. Pero también nos dice que ese gozo, Él les estaba diciendo: tranquilos, yo estoy bien. La iglesia estaba muy preocupada por Pablo, pero Él les dice: tranquilos, yo estoy muy bien. ¿Sabe por qué? Porque para Pablo no solamente era dinero. Como les estaba diciendo, alguien dijo: es que el evangelio no me dio resultados. Pero Pablo escribió esto: en gran manera me gocé. 16 o 17 veces está la palabra gozo y sus raíces en el libro de Filipenses, escrito en una cárcel en Roma. El tema principal, el gozo de Dios. ¿Cuál es el tema principal en tu vida? ¿Cuál es el enfoque de Dios en tu vida? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué piensas tú en tu vida económica? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Punto. Sé vivir humildemente. ¿Cuál es el problema de nosotros en la economía? Nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Yo puedo. Y si Dios nos bendice más, nos volvemos más orgullosos. Pero si el Señor dice aquí en su palabra, dice: en gran manera me gocé en el Señor. No lo digo porque tenga ¿qué? Escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Esa palabra contentamiento es aprendiendo a agradecer. A agradecer cualquiera que sea mi situación. Miren el versículo 12. Si puede ir subrayando todos esos versículos en su Biblia, es excelente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sé vivir qué? ¿Y sé tener qué? O sea, ¿qué tenemos que aprender a nosotros en la vida económica? Aprender a vivir en humildad. Cuando hay escasez, pero también cuando hay ¿qué? Abundancia. ¿Qué dice el Padre nuestro? El pan de cada día, dánoslo hoy. O sea que Dios te puede dar el pan de ¿cuántos días? ¿De cuántos días? Porque dice el pan de cada día. Está hablando de cada día. Dánoslo hoy. ¿De cuántos días puede dar? ¿De 2 mínimo? ¿De 3? Pero tú tienes que aprender ¿a qué?
a saberlo organizar. Y eso nos lo han enseñado en muchas oportunidades en la enseñanza pastoral. ¿Cuánto has desperdiciado? ¿Cuánto yo he desperdiciado? Y ahí es donde tú tienes que arrodillarte y decirle: Señor, perdóname por todo el dinero que gasté en lo que no es pan y en lo que no es trabajo, sino lo que fue que gasté en vino y todos los descifrados de ese lado. Y usted comienza a organizar su vida y a pedirle perdón a Dios de rodillas, diciéndole al Señor: perdóneme cuando no he sabido organizar bien las cosas, pero ayúdame a vivir. Y comience a orar y a declarar en su alacena, en el lugar donde tiene su dinero, a proclamar esta palabra y a decirle al Señor: danos unidad y sabiduría familiar para salir adelante, porque en medio de la crisis, con una sola vasijita de aceite, el Señor la multiplicó y pagaron todas las deudas y vivieron el resto de su vida. ¿Cuántos reclaman y reciben esta palabra? Yo la recibo. Y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero termina la carta diciendo, dándole gracias a la iglesia y orando la última oración por la iglesia. Mire lo que le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oró dándole gracias, oró con gozo, oró que el amor de Dios creciera en él, oró enseñándoles quién es el Señor Jesucristo, los enfocó en el Señor Jesucristo, les enseñó que la mente hay que tenerla en Cristo y pensar en la forma que dice Cristo. Pero también le dice: aprendan a vivir cualquiera que sea su situación. Y sella la oración orando por la iglesia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Levante sus manos al Señor. Coloque su manito allí en su corazón y va a orar por usted mismo. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Enfocados en Cristo. Levante sus dos manos en alto. Y si está con su esposo o su esposa al lado, o un hijito, tómense de la mano. Y va a proclamar la presencia del Señor. Él está aquí. Oh, ponte de pie, por favor. Y vas a dejar que el Espíritu de Dios fluya en tu vida, en tu corazón. El Señor está aquí. Levanta tu corazón arriba. Cierra tus ojos. Con una mano te toma de la mano de tu hermano y con la otra oras por tu mismo corazón. Sí. Sí, Padre. No tiene final. Ante sus dos manos, el amor de Dios es sobrenatural en este día. Yo no sé cuántos aquí su corazón está cargado. Dile al Señor. Con una mano lo exaltas y con la otra mano oras por las fibras de tu corazón. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra.
Nada se puede comparar. Nada se puede comparar al amor de Dios. Nada se puede comparar al amor de Dios. Oh sí, oh, tu amor es sobrenatural. Dilo a Él. Oh, díselo a Él. Tu amor es sobrenatural. No hay nada en esta tierra que sea igual. No hay nada que con Él se pueda comparar. Con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual. No hay nada que con Él se pueda comparar. Con tu amor. Así es. Renueva nuestra vida de oración. Renueva mi vida de oración. Dile a Él. Grande es tu amor. Lo que Dios ha empezado en la vida tuya, lo perfeccionará hasta el día de su venida. Grande es tu amor, grande es tu amor. Dígale: Señor, sana las fibras de mi corazón. Hoy te pido perdón por toda la ingratitud de mi corazón. Hoy, Señor, queremos, Dios, darte gracias por el siervo de Dios en esta casa, por cada diácono, por cada pastor, por cada hermano y hermana. Damos gracias a ti, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, Padre, que nuestras oraciones de hoy en adelante sean transformadas por ti, Espíritu de Dios, porque este es un pueblo que clama y que gime, pero a través de la palabra tú nos traes ciencia y conocimiento, como debe ser nuestra oración. Padre, hoy te damos gracias porque nos has hablado de ser guardas de día y de noche por nuestra nación. Pero hoy, Señor, esta oración, Padre, enfocarnos en ti, a no permitir más que las cárceles nos ahoguen, a no permitir más que la cárcel de nuestros sentimientos y nuestras emociones nos estén ahogando. Hoy pido, Padre, que el amor de Dios abunde en nuestros corazones. Declaro, Padre, la palabra tuya, que combatimos unánimemente, Señor amado, en tu palabra. La sangre de Cristo está presente. Oh Padre amado, hoy declaramos, Señor amado, que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de tu venida. Señor amado, proclamo la palabra. Espíritu Santo, que todos somos gente de verdad humilde de corazón. Padre, declaramos, Señor, que todo lo que hemos sido heridos y hemos herido, hoy llevamos a la cruz, Señor amado. Oh Padre amado, y nos doblamos nuestras rodillas delante de ti. Oh Padre amado, y confesamos con nuestra lengua que toda la gloria es para ti, que el Señor Jesucristo es el Señor. Proclame su palabra, declare en esta mañana que Jesucristo es el Señor, es el Señor, es el soberano, es el Rey de Reyes. Asidos de la palabra, que ya no vamos a buscar lo nuestro, sino lo que es de Cristo Jesús. Que el gozo de Dios venga sobre el pueblo, que olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante, proseguimos hacia la meta, hacia el premio, hacia el supremo llamado que tú nos has hecho, Señor amado. Y Pablo, la única forma que lloraba era porque había gente que eran enemigos de la cruz, eran enemigos y llevaban a la gente a la perdición. Hoy, Padre, renunciamos desde la raíz de nuestra alma
a todo estorbo en nuestra mente y en nuestro corazón en la oración, a todo lo que nos ha robado el gozo. Hoy levante sus manos y dígale: Padre, el regocijo de Dios esté en mi corazón, y bautízame en la gentileza, para que, Padre, los hombres puedan ver la gentileza de Dios en mi corazón, que no viva afanado, que no viva, Padre amado, en ese estrés tan horrible, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz tiene que verse por fuera y por dentro, en el entendimiento donde tú tomas las decisiones. Oramos, Padre, que nos dé una mente pura. Oh Padre, que nuestros pensamientos sean honestos, justos, puros, amables, de buen nombre. Oh Padre, que sean dignos de alabanza. Y Padre, gracias, nos gozamos. Oh Padre amado, mira al pueblo que está pasando en estos momentos en una crisis de estrechez. Levante sus manos y dígale: Padre, Padre, en el nombre de Jesús, hoy proclamo esta palabra: sé vivir humildemente. Perdóname, Señor amado, cuando he sido arrogante, cuando he sido soberbio, al que me ha ayudado, al que me ha tendido la mano, pero sobre todo contigo, Espíritu Santo. Hoy declaro la palabra, hoy proclamo que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, pero también aprender a vivir en abundancia. Oh, recíbelo en tus manos, recibe el aceite del Espíritu, recibe el aceite de la palabra, recíbelo en estos momentos. Y hoy declaro la palabra sobre ustedes, hoy proclamo la palabra sobre cada uno de ustedes, porque el que le da al pobre le presta a Dios. La palabra del Señor dice que Él abrirá los cielos y las ventanas, esa compuerta sobre su vida. Y yo declaro: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya, aleluya.